En el contexto actual, aquí, bueno, tengo aquí una información que sí es del 2019, pero siempre es válida esa información. Tenemos que más de 2.000 millones de personas que están mayores de 15 años consumieron bebidas alcohólicas en el mes anterior del estudio realizado. De estas, 240 millones tienen abuso o dependencia, o sea que es un número bastante grande de personas que pueden tener ya problemas relacionados con el abuso o desarrollar un trastorno por uso de alcohol. El consumo del alcohol puede causar cerca de 3 millones de muertes al año. También esto es también bastante serio porque preocupa bastante, porque aquí los problemas no solo están relacionados directamente por los problemas físicos que nos puede dar el alcohol, sino que también con los accidentes o los problemas de violencia intrafamiliar o problemas de violencia social que puede haber, sino que puede haber en todos los entornos serios problemas relacionados con el consumo del alcohol. Actualmente, como vemos en accidentes de tránsito, también mueren personas relacionadas con el consumo del alcohol. Entre 20 y 50 millones de personas pueden sufrir traumatismos que pueden causar una discapacidad y puede ser una discapacidad a largo plazo. El uso nocivo de alcohol puede ser también el factor causal, y aquí sí lo vemos nosotros y lo pueden ver ustedes también en el sistema de salud pública, que puede estar relacionado con otros problemas de salud de todo tipo. Puede ser problemas gastrointestinales, problemas cardiovasculares, problemas relacionados con inicios de cáncer, que ya lo vamos a ver a continuación. También el alcohol provoca muertes y discapacidades en edades tempranas, por lo mismo de los accidentes. La cuarta parte de las muertes entre las personas, imagínense esto, en una población bastante joven, de 20 a 39 años, es atribuible al consumo del alcohol. Esto aquí sí es algo bien interesante y preocupante a la vez, que 1 de cada 6 consumidores mayores de 15 años reporta episodios de consumo explosivo, que por eso es que lo tenemos a normalizar, porque es de un consumo de fin de semana y decimos, aquí me puse, como decimos aquí, me puse bolo el fin de semana y no tengo un problema. Pero cuidado, porque eso sí puede ya, si se va repitiendo y va aumentando en cantidad, frecuencia, ya se puede volver un trastorno. Y también aquí estamos viendo la cantidad, que ya lo vamos a ver más adelante también. Aquí puede ser más de 4 copas en hombres y más de 3 en mujeres. Una cuarta de la parte del alcohol que se consume en el mundo puede ser de elaboración casera y también se puede estar distribuyendo de manera ilegal. Otro dato importante, todos esos datos, como les decía, es del 2019. Todo esto se aumentó con la pandemia y nosotros en la práctica lo hemos visto también. Con los pacientes aumentaron las consultas, aumentaron los casos y aumentó la gravedad de los cuadros que presentaban nuestros pacientes. Wendy, para la pandemia, si no mal recordamos, creo que todos vimos que para el manejo del estrés, la gente decía, vamos a tener un happy hour y todas vamos a tomar un poquito más, y todo el mundo usando el alcohol para bajar el estrés, que es lo que tú estás diciendo ahorita, peligroso porque se pasa del consumo y se nos elevó demasiado. Sí, incluso había cursos de enología que daban cursos de vino en línea, degustación de vino, se conectaban, pero mucha gente que tenía la predisposición, entonces desarrollaron mayor propensión al consumo de alcohol. Aquí es un dato que tenemos de México, una población bastante parecida a la nuestra, es una población mucho más grande, pero los datos también pueden ser bastante parecidos a nuestra población, así que es bastante válida esta información. 7 de cada 10 personas han consumido alcohol alguna vez en su vida y 1 de cada 5 lo hizo de forma excesiva, o sea que estamos hablando de una cantidad bastante grande. A pesar de la prohibición de vender bebidas alcohólicas en menores de edad, por aquí compartimos lo mismo, que en menores de 18 años de edad, al menos 4, imagínense, 4 de cada 10 adolescentes han bebido alcohol en algún momento de su vida. Entonces esto sí es un factor bastante... Y aquí es lo que hablábamos, que la mayoría de gente normaliza, vamos a la fiesta, hay adultos, hay adolescentes, y dicen, mejor que aprenda conmigo, que es bien peligroso eso de estar
enseñándoles a temprana edad. Sí, y nosotros hemos tenido casos, en el Centro Terapéutico de Adicciones hemos tenido casos de pacientes que han llegado con problemas de alcoholismo temprano, adolescentes, que han comenzado consumiendo en la casa, porque los papás le han hecho este patrón que aprendan con nosotros y no en la calle. Entonces, y si ya tienen la predisposición a desarrollar problemas relacionados con el consumo del alcohol. También otro elemento que vemos aquí es que el patrón predominantemente de consumo es explosivo, entonces se beben muchas copas por ocasión, en fines de semana, en celebraciones, que también se pierde el control del consumo. Los hombres adultos beben más que las mujeres, pero aquí otro dato interesante, Sí. En la adolescencia, que los adolescentes es parejo ahí el consumo. Aquí se ponen a la par y aquí ya más adelante les voy a contar un poquito qué pasa en esta etapa de la vida. Casi 2 millones de personas, 1.8, tienen probable dependencia al alcohol y de estos van a requerir, muchos de ellos van a requerir un tratamiento especializado. Entonces, otro dato importante aquí que quería resaltar es que la cirrosis hepática figura entre las 10 primeras causas de muerte al año. Entonces, de estos cuatro, imagínense qué cantidad, qué proporción más grande, de 4 de cada 10 casos se relaciona con el consumo del alcohol. Entonces, sí es un factor importante que tener en cuenta. Vamos a ver en nuestro país, fíjense que aquí tenemos un dato interesante y es que sí es post-pandemia, porque aquí... Y me encanta la herramienta que usaron, la escala AUTIP, que es para identificar trastornos relacionados con el consumo del alcohol. Entonces, aquí vemos la prevalencia de consumo de alcohol en adolescentes de 13 a 17 años en la encuesta nacional de salud mental del 2022. Vemos que aquí hay un 10% que alguna vez en la vida han consumido alcohol. En el último año, 5.9. En el último mes, 1.9. O sea, parecen datos pequeños, pero estamos hablando de una población de 13 a 17 años. O sea, están cipotes y están en una etapa de maduración cerebral bien importante. Entonces, no son datos que son significativos. No hay que desestimarlos. En cuanto a la prevalencia del riesgo de consumo de alcohol en adolescentes de 13 a 17 años, estamos hablando aquí, aquí usaron una escala diferente, que es es la misma, la UDIT, perdón. Aquí estamos hablando de los pacientes que están sin riesgo, está 87.9, si es una población bastante grande. Los que tienen riesgo de consumo excesivo hay un 3.9. Entonces, y los que están con riesgo de dependencia o consumo perjudicial, sí hay un 0%. Sí llama la atención que hubo un 8.2 de datos perdidos. Aquí sí es lo que se obtuvo en la población general, pero nosotros en la práctica sí vemos pacientes ya con riesgo de dependencia y también con consumo perjudicial de alcohol. Sí, ya vemos niños, ya cipotes que incluso la edad, aquí ponen una escala de 13 a 17 años, pero nosotros ya hemos visto que comienzan a los 12 años a consumir alcohol, o sea que comienzan más temprano los cipotes. En cuanto ya vamos con los más grandecitos, la prevalencia de consumo de alcohol en adultos y adultos mayores, según la encuesta nacional de salud mental, aquí es donde usan la escala CIS, que es otra escala muy buena, que esta escala esta mide no solo el uso de alcohol, el riesgo de uso de alcohol, sino que también de sustancias, y esta abarca no solo en algún momento de la vida, sino que también en los últimos 3 meses. Entonces, puede obtener muchos datos importantes, podemos tener bastante información con los pacientes. Entonces, aquí vemos 2 rangos de edad, de los 18 a los 59 años y de 60 a más años. Entonces, alguna vez en la vida, como que va bien pareja la población, bien pareja. Entonces, ahí sí hay en algún momento lo han consumido y esto es un reflejo de cómo normalizamos el consumo en la sociedad, y en los últimos 3 meses también hay cierto consumo, un 14.5% entre esa población de 18 a 59 años y de 60 a más años, un 7.8%.
Ya aquí vamos a ver otro grupo, la prevalencia de riesgo de consumo de alcohol en adultos y adultos mayores en los últimos 3 meses. Aquí hay un riesgo bajo. Vemos que es la mayoría de la población de 18 a 59 años de edad y un 55.5% de 70 años más, o sea que tiene un bajo riesgo. Estos pacientes no requieren ningún tipo de intervención, los que tienen un riesgo moderado y alto sí requieren cierto tipo de intervención, que en el riesgo moderado sí hay ahí un 22.8, un 23.6% en ambas poblaciones, que sí ya requieren cierto tipo de intervención. Ajá. Entonces hay que prestarle atención a esas poblaciones. Y que no son porcentajes bajos. No son porque bajos. Ya sumar los dos. Ajá, y estamos hablando de los últimos 3 meses. Así es. Ajá. Entonces sí son datos bastante significativos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alcohol? Porque no estamos hablando del famoso coche bomba que decían así, porque eso ya estamos hablando de alcohol de 90, no, sino que estamos hablando del alcohol etílico o etanol en general. Estamos hablando que estos se producen por procesos de fermentación de azúcares de frutas y algunos cereales. Aquí hay dos diferentes tipos, porque hay uno que es de bajo contenido y de alto contenido. Las bebidas con alto contenido se obtienen realizando un proceso de destilación después de la fermentación. Por ejemplo, las bebidas fermentadas que tienen un menor contenido de alcohol son las que se distribuyen más comercialmente, la cerveza, el vino de mesa o ya vino ya un poquito más añejado. El pulque, la chicha aquí en el país, de elaboración casera, las bebidas destiladas que tienen mayor contenido, ya estamos hablando del tequila, brandy, ron, whisky, que ya son más fuertes, incluso ya la manera, ya cuando uno la siente, sí, hasta huele más fuerte. La ingesta y el efecto de estas bebidas depende del grado o porcentaje de alcohol que puedan traer, la cantidad que tomemos y la velocidad con que se bebe. No es lo mismo estar platicando aquí, que estemos usted y yo platicando con una copita de media hora, a tomar la copa de un solo. Y otra más. Sí, y otra más. Y otro elemento que tal vez aquí no va, pero si estamos ingiriendo alimentos, porque también los alimentos sirven de base para poder tolerar mejor el alcohol. Aquí podemos ver un poco ciertos ejemplos de una bebida estándar. Aquí vemos diferencia entre los diferentes tipos de bebidas, ya sea fermentadas o destiladas. Por ejemplo, una cerveza, unas 12 onzas de cerveza de cualquier marca, puede tener un contenido de 5% de alcohol, que es un contenido bajo, podemos decir. Lo podemos comparar, por ejemplo, con unas 5 onzas. Vean la diferencia de 12 a 5 onzas ahí de vino de mesa. Puede tener aproximadamente 12% de alcohol. O sea que ya tiene un contenido mayor y en una cantidad menor. Entonces, cuando hablamos de copas, hay una diferencia ahí, no es solo el porcentaje. ¿Y qué diferencia puede haber, por ejemplo, con un aperitivo, por ejemplo? O sea, ahí estamos hablando como, me gusta tomar un Baileys ahí para bajarme la cena, o un licorcito de menta para bajarme la cena, que a veces una copita chiquita, que 2 a 3 onzas de esta bebida, puede tener aproximadamente 24% de alcohol. O sea que ya lleva un porcentaje mayor. ¿Y qué decimos, por ejemplo, si tomamos ginebra, un ron, un tequila, un shot de tequila? ¿Cuánto puede tener un shot de tequila? Puede tener aproximadamente un 40% de alcohol. O me quiero tomar un whisky, los señores que les gusta, así, todos resonados, me tomo un whisky para descansar cuando llego estresado del trabajo y me voy a tomar mi whisky. Mire, fulanita, sírvame un whisky en las rocas, vaya pues, pero ese whisky en las rocas, que puede ser un 1.5 onzas, ya lleva un aproximado de un 40% de alcohol. Y hoy que está de moda el gin, con un montón de señoras. Ajá, que a las señoras les gusta el gin. Veamos ahí, o sea, la ginebra tiene un 40%, o sea, no podemos minimizar la cantidad de alcohol
porque sí, los porcentajes son bastante altos y las cantidades sí son significativas. Así que tengamos en cuenta estas medidas. ¿Qué efectos provoca el alcohol en el organismo? O sea, sí, el alcohol ejerce un mayor efecto a nivel del sistema nervioso central, y una parte importante donde ejerce el efecto del alcohol es a nivel de la corteza prefrontal y actúa principalmente a nivel de receptores D2 dopaminérgicos, que es lo que provoca esa sensación de euforia, de alegría, que nos encanta como esa sensación de recompensa y que nos sentimos bien y estamos disfrutando el momento. Y ahí es donde muchos toman para agarrar impulso a hacer cosas, se sienten más desinhibidos. Eso es peligroso, ¿verdad? Que disfrutan el momento. Y los receptores GABA, que son como más inhibitorios, ahí donde tienen como cierta relajación en ese momento, ¿verdad? Que es lo que van buscando como el desestrés o descansar cuando están consumiendo alcohol. Entonces, como les decía, va disminuyendo esa actividad de la corteza prefrontal, que es la parte más crítica que tenemos, como es la parte que nos hace seres humanos y nos hace razonar y mantenemos el control de impulsos. Entonces, a medida se va, así como el dibujo, que se va desvaneciendo esa parte, vamos perdiendo poco a poco el control de nuestras acciones. Entonces, a dosis baja parece ser estimulante el alcohol, pero a medida vamos aumentando la cantidad de alcohol que vamos consumiendo, ahí cuando vamos ya perdiendo poco a poco el nivel de alerta, el equilibrio. Por eso cuando uno le dice, mire, lo paran en un retén y le dicen, mire, camine en línea recta, ya uno empieza a zigzaguear ahí en la calle, ¿verdad? Entonces sí, la afectación de esas funciones va a depender tanto de esa cantidad, como veíamos ahí, los grados de alcohol, no es lo mismo la cantidad de uno que de otro, ¿verdad? La velocidad con la que se ve. Así es. Si se lo tomó de poquito en poquito, se lo fue tomando trago entero por trago entero. El sexo de la persona, ya vamos a ver adelante por qué. Y la vulnerabilidad de quien lo ingiere, porque también si hay cierta predisposición genética a tener más sensibilidad al consumo del alcohol, entonces no es lo mismo que lo tome alguien que no tenga esa predisposición familiar a que alguien que sí la tiene. O sea, eso es mentira, lo de que alguien es ladrillo seco. No es cierto, eso es un mito. Vamos a ver ahí la cantidad de alcohol por ingesta. Es diferente en hombres y en mujeres. Aquí, cuando hablamos de un consumo responsable o de bajo riesgo, estamos hablando en las mujeres de una copa por ocasión. O sea, aquí si nos reunimos a tomarnos un vinito, doctor, aquí es una copita. Es una copita nada más. Los hombres van a ser 2 copas, el estimado. En cuanto al consumo moderado, en ocasiones excepcionales, va a ser hasta 3 en mujeres. Y en hombres hasta 4. El consumo ya excesivo o de riesgo puede ser en mujeres de 4 o más y en hombres de 5 o más. O sea, nosotros tenemos una constitución diferente y una distribución también de agua corporal diferente a los hombres. Y ya esto es un spoiler de lo que les voy a hablar adelante, que ya les comento un poco más después. ¿Qué pasa cuando consumimos alcohol? Aquí tenemos efectos a corto plazo y efectos a largo plazo. Entonces, ¿qué nos pasa cuando empezamos a hacer una fiesta y empezamos a tomar un poco alcohol? Primero nos relajamos, porque por eso les decía, es como un lubricante social, como se conoce. Primero uno se puede estar relajando con una copita, con una cervecita, uno se siente relajado. Poco a poco, por lo mismo de la dopamina, se puede sentir eufórico y pueden ser estos cambios emocionales, ahí donde de repente puede estar uno alegre, pero de repente viene el que se pone triste o melancólico y empieza a abrazar a las otras personas, que ya empieza a desinhibirse a ciertas conductas sociales, que de repente viene alguien. Ahí se viene el transforme, ¿verdad? Que de repente cambia alguien, pero a medida vamos aumentando en cantidad, puede haber mala coordinación o dificultad para mantener el equilibrio. Ya empieza como a haber ciertos cambios que van empezando a alterar otras áreas importantes del funcionamiento. Empieza a haber dificultad para articular correctamente las palabras, que ya ven que la persona empieza a hablar como más desencajado, puede empezar a haber somnolencia, cuando empieza uno ya a buscar a dónde se
se van acostando, ahí ya se queda uno que otro dormido, ya empieza a haber más lentitud para reaccionar. Hay otros que ya una cantidad mayor empiezan a confundirse. Ahí es donde pasa lo que les ocurre a algunas personas que borran cassette. Ah, sí. Y de repente, bueno, los que estamos más grandecitos borramos cassette. O sea, sabemos que borrar cassette, otros ya no saben mucho ese término, pero no recuerdan. Ahí vienen las famosas lagunas mentales. Hay rubor por dilatación de los vasos sanguíneos superficiales, por eso es que vemos la característica fase rubicunda en los alcohólicos, que se ven hinchaditos de la cara y todos rojitos. Hay disminución del apetito por la cantidad y cuando también ya empieza a haber cierta irritación del estómago, por eso es que ya lo vemos mal, que hay unos que ya terminan haciendo ya vomitando y se ponen mal, ¿verdad? Entonces, como hay, a mayor cantidad también ya hay alteración del nivel de conciencia, si se ponen mal, vomitan o algo, puede haber problemas de ahogamiento también en ese estado y en los peores casos puede haber coma y muerte por inhibición del centro de la respiración. Veamos qué pasa en cuanto a efectos a mediano y largo plazo. Aquí sí estamos hablando ya de un consumo progresivo, crónico, a través de meses, años, consumiendo alcohol. Ahí vemos que ya hay problemas del hígado, porque el hígado está procesando y sus pobres hepatocitos trabajando, ya no pueden más. Entonces puede haber ya inicialmente problemas de hígado graso, cirrosis hepática, puede haber problemas gastrointestinales. Hay pacientes que van a consultar por gastritis, porque tienen una úlcera gástrica, porque tienen un problema duodenal y que resulta, cuando lo empezamos a historiar, hay un consumo frecuente de alcohol, ¿verdad? Pueden haber trastornos psiquiátricos y neurológicos. Nosotros en la consulta ya hemos visto pacientes con consumo crónico que incluso ya empiezan a tener problemas de demencia alcohólica. Y esto es algo que es más común de lo que parece. Y en gente muy joven. Y en gente joven también. Personas adultas, en adultos medios. Sí, disminución de algunas respuestas inmunológicas, se enferman con frecuencia. En las mujeres puede haber trastornos de la ovulación también. Puede haber baja densidad ósea en los adolescentes porque no se están nutriendo adecuadamente. Puede pasar esto. Desnutrición en adultos por la mala alimentación. Puede presentarse un síndrome de Wernicke-Korsakoff, que aquí les presento una muestra de eso por la baja absorción de complejo B, principalmente de vitamina B1, que ahí vemos una diferencia entre un cerebro de una persona de 63 años sano versus una persona con síndrome de Wernicke-Korsakoff, que podemos ver ahí aumento de los ventrículos. Pues se ve que ya desaparecen las fisuras, se ve un borramiento a nivel prefrontal. Entonces sí, estos pacientes ya empiezan a tener desorientación, síntomas parecidos a una demencia, se ven desorientados, tienen el característico temblor grueso, les cuesta movilizarse y es por el mismo consumo crónico del alcohol. También problemas de cáncer. Aquí sí hay mayor riesgo de cáncer para escoger. Aquí puede haber colon, recto, laringe, de todo tipo de cáncer. Y en las mujeres, lamentablemente, puede haber mayor riesgo de cáncer de mama. Puede haber enfermedades cardiovasculares. Aquí también hay eventos de tipo cardíaco. Puede haber ACV. En los hombres hay disminución de la testosterona. Por eso la característica la pérdida, el aumento de grasa corporal, ginecomastia, la pancita redonda, todo eso se ve en los hombres. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensa, doctora? ¿Es igual el efecto del alcohol en hombres que en mujeres? No es igual, no es igual. Y ya iban los spoilers ahí antes de esto, porque la cantidad no es la misma para ambos. Entonces, veamos por qué, porque sí hay una explicación técnica de esto. Hay un fenómeno conocido como telescoping o progresión más rápida. Aquí ocurren dos fenómenos en este mismo fenómeno. El tiempo transcurrido entre el consumo inicial y el desarrollo de problemas fisiológicos es más corto para las mujeres que para los hombres. Y por otro lado, este tiempo transcurrido entre ese consumo inicial y la gravedad de esos problemas también resulta ser más corto, tanto en alcohol como para sustancias.
¿Por qué? Aquí nosotros tenemos la llevamos a depender las mujeres, por Sí. nuestra constitución, por nuestra distribución de agua corporal, por nuestro sistema inmunológico, todo, nuestro sistema nervioso central es mucho más sensible hormonalmente, todo influye aquí para que se desarrollen más síntomas. Incluso nosotros cuando vemos mujeres con problemas de trastorno por uso de alcohol en la consulta, muchas de ellas han comenzado a tomar alcohol ya grande, ya en la vida universitaria o en la vida laboral. Y se ven mucho más deterioradas. Y más deterioradas. La buena noticia es que cuando buscan ayuda y si tienen el apoyo adecuado, logran salir. Muchas de ellas. ¿Qué otras diferencias vemos entre hombres y mujeres? El alcohol es una de las 5 causas principales de morbo y mortalidad en todo el mundo. Y las mujeres, en comparación con los hombres, son más susceptibles a desarrollar daños relacionados. Aquí lo que vemos un poco, que con niveles más bajos durante un periodo más corto de tiempo, esa es otra cosa, que con consumo más bajo, con poquito nos enfermamos más rápido, incluso hasta las pruebas que cuando llegan los exámenes llegan más afectados que los de los hombres. A veces vienen hombres que han tenido años tomando y las pruebas hepáticas salen normales. A veces, no siempre. Y las mujeres unos meses, unos años, sí. Y salen con problemas hepáticos ya significativos. Entonces, las complicaciones en la salud pueden ser mayores. Y pues, por eso el problema del telescopio. Hablemos de prevención, pues ya vamos entrando en materia, ya viendo todo este panorama. Y tal vez dejar como claro de que cuando hablamos del alcoholismo no estamos hablando es el bolo como lo ve la gente, no. Es una enfermedad. Así que sabemos que por eso tenemos que hablar de prevención y que sí hay maneras de apoyar y sacar a la gente de la... Así es, y esto, así como dice usted, doctora, que no es el bolito de la calle, el cunetero, el que vemos ahí mal en las fiestas, ¿no? Esto ustedes pueden ver profesionales, padres de familia, madres de familia que son socialmente respetadas, o sea, alumnos sobresalientes, puede haber cualquier cantidad de personas que pueden tener un futuro brillante y lamentablemente por el consumo del alcohol se pueden ver truncadas vidas, carreras, familias por el mismo consumo. Entonces, por eso es bien importante trabajar en la prevención. Así que vamos a ver qué grupos son los más vulnerables, porque todos estamos expuestos a este problema y por lo mismo, porque nuestra sociedad tiende a normalizar este consumo. Entonces, pero sí hay grupos como más propensos a este tipo de problemas. Hablemos del primer grupo, que aquí es como entrar desde la semillita, empezar a ver desde el inicio, ¿dónde podemos empezar a prevenir? Pues con los menores de edad y adolescentes. ¿Por qué? Porque en este grupo es donde está en una etapa de desarrollo, aquí es donde su cerebro está comenzando a cubrirse de toda esa materia que les va a servir para su funcionamiento adulto. Las neuronas se están cubriendo de mielina, todas las dendritas se están mielinizando y las conexiones se están formando en esa etapa. Y viene una etapa de poda neuronal bien significativa, que si esa etapa no la cuidamos, se nos va. Y lo que pasa también, que si desarrollan ese gusto, porque como la dopamina se eleva con el alcohol, si desarrollan ese gusto por el alcohol y ven que esta es la solución para todos sus problemas y que esto sirve también para divertirse, entonces nada más les va a gustar, a nada más le van a hallar gusto en la vida. Entonces tenemos que cuidarlos mucho en esa etapa, educarlos bastante, protegerlos. Y por eso cuando le decimos nosotros en psiquiatría, una de las cosas que no se puede hacer, y eso es énfasis al que está con medicación en algún momento, es cero licor. ¿Y cómo me voy a divertir, doctora? ¿No? Se puede divertir sin licor. Así es, porque se puede hacer, y ya vamos a ver ahí también, porque hay maneras de divertirse sin tener que estar con la botella o la copita a la par. Podemos estar con un cafecito a la par. O con el agüita. Pero sí, hay maneras de divertirse. Entonces, sí, esta etapa es bien importante para proteger, es una de las más significativas.
Otro grupo es de las mujeres. Ya hablamos del telescoping, que es una de los por qué tenemos que protegernos, pero también por la etapa reproductiva, porque podemos transmitirle al feto toda una serie de problemas que hay y una serie de complicaciones, que ese es otro tema que se puede dar de cómo puede afectar el alcohol al feto, ¿verdad? Entonces, sí es otro grupo de mucho riesgo. Las mujeres llevamos las de perder en este asunto, entonces es un grupo en el que podemos trabajar mucho en prevención también. Personas con antecedentes de alcoholismo, aquí sí ya hay más estudios que respaldan que hay una mayor carga genética que se transmite del padre a las hijas, a los hijos, que de la madre a los hijos. Entonces sí está más esa carga. Sí, también puede haber de la madre a los hijos, pero es mayor del padre hacia los hijos. Y uno cuando está historiando a los pacientes, siempre pregunten, o sea, por cualquier condición que lleguen, siempre pregunten el antecedente de alcoholismo en la familia, porque ya cuando vemos este antecedente sí hay que tenerlo en cuenta, porque hay mayor riesgo de desarrollar. Incluso hasta para metabolizar el alcohol, el hígado es diferente, funciona diferente en estas personas. Entonces, hay otro grupo en el que tenemos que estar como más alertas. Personas que están bajo tratamiento médico, usted lo mencionaba, que se está tomando un medicamento con mayor razón. Alcohol y medicamentos, mala combinación, ahí sí cambia la conducta, más con los psicofármacos. Nosotros cuando dejamos algún psicofármaco a un paciente con depresión, con ansiedad, definitivamente no pueden combinar. Somos enfáticos. Hay gente que mejor no regresa, pero uno debe de ser bien claro y decir benzodiazepinas, antidepresivos, antipsicóticos, no se puede combinar, porque sí es más contraproducente, cambia la conducta completamente, se les olvida más las cosas, les pega más el alcohol, puede haber mayor riesgo de intoxicación. Entonces hay que prevenir también el uso del alcohol aquí. Con adultos mayores, por todas las complicaciones, ya no pueden metabolizar igual el alcohol y puede dar mayor complicaciones. En estos grupos también hay que estar muy atentos cuando se jubilen, porque aquí es cuando están más propensos a desarrollar alcoholismo, en especial los hombres, porque ven esa etapa como con mucho tiempo de ocio. Entonces ellos no encuentran como en qué invertir. Hay varios que se deprimen, pero como por nuestra misma cultura, los hombres tienden a hablar menos de sus sentimientos, de sus emociones. Entonces, ellos empiezan a refugiarse en el alcohol, que es su cervecita, que es su vinito, su whisky en las rocas, en la casa, para ir aliviando un poco ese malestar emocional que experimentan. Contrario a las mujeres, que las mujeres se pueden refugiar un poco más en los nietos, en las amistades, salen un poquito más, o sea, tienen como otros recursos para pasar la jubilación. Entonces, sí, otro elemento que también vimos en la pandemia, como estaban más solos, también en esa parte aumentó el consumo de alcohol por la misma soledad. Entonces, por eso es que siempre hay que tener un plan B, ir haciendo el plan para el futuro. Así es, que es algo bien importante en esta etapa. Estrategia preventiva. Aquí otro punto que también es importante, a dónde nos vamos a dirigir, no solo los grupos de personas a los que nos vamos a dirigir, sino que a las áreas donde nos vamos a dirigir para ejercer prevención. En la comunidad, pues aquí vemos en la comunidad no solo estamos hablando de la sociedad en general, sino que también hasta los medios de comunicación, las estrategias de marketing que se usan, enfatizar que el alcohol no se usa en los menores de edad. A veces hacen como la disculpa ahí que ponen para prohibido la venta en menores de edad, pero igual nosotros como padres tenemos que estar con ellos diciendo esto no es lo normal, esto no se toma así, porque a veces lo ponen siempre relacionado con ambiente de fiesta, de romance, que la pasan bien, y no es así la realidad. Entonces, también otras estrategias en cuanto a ya medidas legales que se hacen de poner retenes, cuidar un poco con la venta de las bebidas en los lugares, multar a los lugares que están vendiendo bebidas a menores. Todo esto hay que estar como haciendo más énfasis en cuidar, en prevenir que no se esté
vendiendo principalmente a menores de edad, o cuando vemos ya a alguien que está muy mal en un lugar de entretenimiento, también tener ese cuidado de no seguir vendiéndole a esta persona. En la escuela, hoy ya se hace más énfasis en la prevención. Varios colegios utilizan ya el servicio de centros. Nosotros, por ejemplo, hacemos ese servicio de charlas preventivas a los colegios. En las escuelas para padres hoy se hace esto de prevenir tanto consumo de alcohol como consumo de otras sustancias y también adicciones conductuales, porque ese es otro tema que también es otra plática para otro día, ¿verdad? Entonces, en la escuela, no solo para los papás, sino que también para los alumnos, y de acuerdo a cada edad, porque hoy comienzan desde bien chiquitos, hay que ir por cada grupo, desde los que ya están en riesgo hasta los que ya están consumiendo, porque sí es un hecho que ya están expuestos. En el hogar, nosotros como padres tenemos que dar el ejemplo también, no tener al alcance las bebidas así, no tener el bar abierto para todo momento. Entonces, sí hacer nuestra labor en el hogar y estar involucrados también, nosotros como padres, o sea, no delegar al colegio toda la educación, sino que también nosotros estar pendientes en comunicación con las actividades del colegio, en el consultorio, lo que hablábamos antes, de que si vemos pacientes en riesgo, educar a los pacientes, dar ese espacio de psicoeducación cuando vemos algún paciente en riesgo, utilizar los test que vamos a compartir a continuación cuando vemos algún paciente en riesgo o sospechamos que hay algún riesgo, para poder tener un poco más de respaldo si sospechamos empezar a trabajar ya en prevención con nuestros pacientes. Y si es necesario, pues referirles a los pacientes. En las áreas sociales, vaya, aquí lo que estábamos diciendo hace un momento, podemos tener una fiesta y estar sin el consumo del alcohol. Nosotros, esto como una experiencia personal, que nosotros como padres de familia en el colegio de mis hijas, a la hora de tener las fiestas de 15 años, nos pusimos de acuerdo varios papás para no servir alcohol en las fiestas de 15 años. Y funcionó muy bien. O sea, esto se puede hacer. Son como pruebas pilotos que uno va haciendo. Y así se puede hacer para otro tipo de celebraciones, para no estar distribuyendo bebidas alcohólicas a los hipotes. Porque acuérdense ahora, usted hace una fiesta, por ejemplo, en su casa, y le sirve bebidas alcohólicas a los adolescentes que están a su cargo en su casa, es responsable legalmente de eso. No solo de sus hijos, sino que también de los hijos que le han prestado en su casa. Ajá. Entonces hoy hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver, aquí vamos como un poquito ya más tips, así consejos prácticos que podemos poner en práctica en la vida cotidiana. La opción más saludable, pues, es no beber alcohol. Pero aquí, bueno, si bebes, no lo hagas a sola. Aquí hay muchos problemas, principalmente mujeres. Las mujeres tienden a beber solas. Aquí lo guardan, las bebidas, incluso, y no solo las mujeres, hay pacientes que incluso hacen su vasito en el closet. Van guardando las botellas así en el closet y así, o debajo de la cama, para que nadie lo vea, y esto hay que tener mucho cuidado de no hacerlo a solas, porque ahí es donde se va haciendo, guardando bajo la cama. Cuanto más baja es la edad de inicio, existe mayor probabilidad de padecer problemas relacionados con el alcoholismo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, que hay que cuidar a los adolescentes. El cerebro es más vulnerable, por lo que hablábamos antes, así que hay que tratar de que se expongan lo más tarde posible al consumo del alcohol, y ahí solo depende de nosotros como adultos. Beber con moderación es otro consejo, 1 o 2 copitas si le gusta, y si no, pues hay otras bebidas sin alcohol, su botellita con agua. Hay fiestas donde usted puede estar y con su botellita y la pasa ahí. También el alcohol como forma de socializar, hay que aprender a relacionarnos sin bebidas alcohólicas. Hay que desarrollar hábitos saludables también, prácticas deportivas, prácticas al aire libre. Eso nos puede ayudar a prevenir el alcoholismo también. Desarrollar estrategias de habilidades sociales. Hay personas que les cuesta como un poco acercarse a la gente, hablar con la gente, o tolerar la frustración. Era para lo que lo usan, para animarse a acercarse a las chicas o algo así. Pero no es la manera. Uno puede desarrollar habilidades sociales.
Incluso nosotros cuando tratamos pacientes, es parte de lo que tienen que aprender después a desarrollar estrategias para poder tener más habilidades sociales. Gestión del estrés, lo que dice la gente, veo para desestresarme. Entonces, no hay otras maneras. Uno puede hacer ejercicio, incluso buscar ayuda profesional para manejar el estrés o aplicar técnicas de mindfulness, hacer de relajación para poder bajar el estrés. Y algo bien importante también, evitar la presión de grupo, aprender a decir no, o sea, decir, bueno, no, si no me gusta tomar, incluso, vaya, si le da tanta pena decir que no tomo, pues decir, mire, estoy tomando medicamentos ahorita, por eso no puedo tomar, pero ya es una manera como de empezar a decir no. Entonces, aquí vemos con los adolescentes, como puntitos también claves con los adolescentes. Los adultos demos el ejemplo en casa y evitemos beber alcohol en casa. Muchos podemos tener hasta un barcito en casa, pero ese barcito, si les enseñamos desde cipote que ese bar no se toca hasta que hay una fiesta, una reunión o algo, nadie lo toca y puede estar hasta como adorno nada más y se aprende. También se puede dialogar sobre los riesgos que conlleva el consumo abusivo de bebidas alcohólicas. O sea, uno le puede contar ejemplos. Nosotros que trabajamos en salud, ¿cuántas historias le podemos llegar a contar? No es necesario llegar a contarles la persona, el nombre mío, no, la situación, ya solo si nos impactó a nosotros en algún momento, ¿cómo no le va a impactar a los hipotes este tipo de historias? Entonces también no ser permisivos, hay que aprender a establecer límites claros con ellos. A veces podemos ser cheros de nuestros hijos, pero tampoco vamos a ser sus compinches. Entonces sí, podemos ser padres y educar con cierto rigor, pero con cariño a la vez. Hay que desmontar esa falsa asociación entre diversión y el consumo del alcohol. O sea, para divertirse no es necesario. Que la escuela, También uno puede hacer planes en familia y fomentar actividades con la familia. Ya puede ser al aire libre o puede ser también ir al cine, ir al teatro. Hoy hay tantas opciones para hacer tantas cosas sin tener que estar con el consumo del alcohol. Ojo aquí también, ser críticos con los mensajes publicitarios. Hoy en las redes sociales aparecen tantas cosas donde romantizan ya sea el consumo del alcohol o el consumo de sustancias. Ahí podemos sentarnos con ellos y decirle, mira, ¿vos crees que esto es cierto? ¿Vos crees que las cosas funcionan así? Entonces ya como desarrollarles un poco la mente crítica a los hipótesis. Aquí también es bueno educar con autoridad positiva, fomentarles valores a los hipotes, como el deseo de superarse, de esforzarse, porque todo lo bueno cuesta. Y esto los prepara para aprender a decir no ante la presión social. O sea, los hipotes aprenden a ser más seguros de sí mismos. Y otra cosa también bien importante, conocer a los amigos de los hijos. Eso. Y sin juzgarlos, y si es posible. No criticar. No criticarlos. Y si es posible, aparte de conocer a los hijos de sus amigos, conozcan a los papás también. Y si pueden hacerse amigos de los papás, mucho que mejor, porque así van haciendo esa red de apoyo donde pueden tener un poco controlados a los hipotes también. Y una cosa bien importante, ¿verdad? Que recordemos que el alcohol es la puerta de entrada a todas las demás drogas. Definitivamente. Y por eso estos tips que nos está dando son súper importantes, porque todos los que tenemos hijos y, bueno, sobrinos, y siempre hay que darle un buen consejo a los papás y a los adolescentes. Sí. Y hay que tomarlo muy en cuenta. Así es. Y creo que ahorita, bueno, ¿cuáles son los límites de alcohol? Ya los conocemos. Ahí sí, preparémonos porque en la calle, si vamos, hay que ir con mucho cuidado, que el nivel permitido son 49 miligramos. Ahí sí lo dejan pasar, pero ese es el equivalente a 2 cervezas. Ya cuando es mayor de 50, 99 miligramos, sí ya puede caer la multa y cuando tocan el bolsillo, ahí sí duele. Y si es ya de 100 miligramos para arriba, lo detienen, le quitan el vehículo, le pueden decomisar la licencia de conducir, y entonces ahí sí pueden mandarlo a volver a aprender a manejar también. Y una cosa importante, aparte de las multas y de todo esto, la cantidad y la relación entre la persona que está con su problema de alcohol manejando
y los accidentes. Nosotros que vemos al paciente con trauma de cráneo, que lo tenemos agitado con su trauma y en abstinencia. Sí. Y eso es todos los días. Sí, y eso se ve. Y recordar también de que en estos casos el vehículo se convierte en un arma. Entonces aquí se puede acabar con una vida. Cierto. Pues aquí algunas sugerencias de tamizajes ante posibles casos, cuando sospechamos de alguna persona o algún paciente con algún problema de un trastorno por uso de alcohol. Algo bien sencillo es el test de Cage, que son 4 preguntitas básicas ahí para poder hacer al paciente. Tenemos el Audit y el Assist. Aquí vemos un poco el test de Cage. Aquí puede preguntar el paciente, ¿alguna vez ha tenido la sensación de que debería beber menos? ¿Alguna vez le ha molestado que la gente criticara su manera de beber? ¿Alguna vez se ha sentido culpable en relación a su manera de beber? ¿Alguna vez ha tomado bebidas alcohólicas al levantarse para tranquilizarse o quitarse la resaca tras haber bebido la noche anterior? Si contesta 2 o más de estas, posiblemente usted tiene un problema de consumo de alcohol. Entonces aquí sí es bastante ya sugerente de que sí requiere cierto tipo de ayuda. Y es importante, y les vamos a pedir que nos pongan, también tenemos el test, que es precisamente para que ustedes vean las preguntas que son sencillas, la manera pues de evaluarlo. Vamos a poner ahorita. Sí. Aquí está. Este es el test de audit, que precisamente son 10 ítems. Y van a ver ustedes que las preguntas, ustedes, este test está gratuito en internet, lo pueden pasar. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? Ahí van los ítems de nunca, 1 o menos veces, y así va cada una. Si vemos, para ver las respuestas, la puntuación de 8 o más, ya es un caso positivo. Y eso es importante. Las puntuaciones altas en los primeros 3, consumo peligroso, luego vamos viendo desde el 4 al 6, presencia de una emergencia o dependencia de alcohol, y por supuesto, todas las puntuaciones altas, consumo perjudicial de alcohol. Importante, yo sé que nos están viendo bastantes de los que están en atención primaria, en el instituto, pues en los periféricos, tenemos este test del RSQ, que lo puede pasar la secretaria o alguien que esté en atención, y son varias preguntitas que hacen ver si hay depresión, si hay angustia, si hay psicosis o hay alcoholismo. Es una manera de ir viendo ya por dónde va nuestro paciente y poder identificar, porque recordemos que es bien importante lo que decía Wendy, hay que ir como preguntándole los antecedentes y todo, porque muchos pacientes no nos lo van a decir. Y eso es sumamente importante en la detección.